180 minutos y es con el abogado Rodrigo Noriega. Adelante con ella. Amigos, iniciamos esta entrevista con el licenciado Rodrigo Noriega aquí en Noticias 180 Minutos, precisamente para abordar algunos temas importantes de país que son noticia en este momento. Y siempre le damos a la gente no solo la información, no solo la noticia, sino también el análisis con nuestros invitados. Don Rodrigo, creo que tenemos que empezar por el tema de la villa diplomática y la importancia que esto pareciera tener para el gobierno hasta llegar, a mi parecer, en una especie de obsesión con esta obra, con este proyecto, por valor de 7.1 millón de dólares, en un país en el que se nos ha dicho desde antes de la toma de posesión del presidente Mulino que no hay plata, que no hay chinchén, que los números estaban en rojos. Hablemos un poco de este tema y para usted, con quien no he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema previamente, ¿cuál es su opinión? Gracias Álvaro por la entrevista. Feliz semana a todos y todas las oyentes de este programa tan seguido. Mira Álvaro, yo trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Trabajé con organismos internacionales casi una década. Así que fui a encuentros presidenciales, fui a conferencias y congresos de toda naturaleza. Eh, Encuentro Iberoamericano de Mandatarios, el encuentro, la Cumbre de las Américas, y no recuerdo a ningún mandatario, a ninguna, digamos, delegación de alto nivel quedarse en ninguna villa. Todo el mundo se quedaba en un hotel. Aquí vino la reina de España recientemente a ver a su hija, y ella no se quedó en ninguna villa. Aquí vino el Papa Francisco y se quedó en la Anunciatura. El presidente de Estados Unidos, el último que vino, Barack Obama, en el 2015, fue y se quedó en un hotel en Arreján, cerca ellos tratan de quedarse cerca de aeropuertos para el caso de emergencia salen rápidamente. Entonces, la necesidad no existe, uno, o sea, no es algo inminente que nadie dejó de venir a Panamá porque no había villas diplomáticas. Vamos a empezar por allí. Dos, Álvaro, el costo del proyecto no es solo 7.1 millones de dólares necesarios para repararlo, agregarle los aditamentos, los lujos que exige una obra de esa naturaleza, sino el mantenimiento y la seguridad, Álvaro. Esa obra va a necesitar seguridad 24 horas. Y si efectivamente vamos a recibir personas del extranjero allí, Álvaro, va a necesitar limpieza, va a necesitar mucamas, va a necesitar cocina, va a necesitar cocineros. Entonces estamos hablando de gastos permanentes de decenas de miles de dólares al mes que este país no está en condiciones de hacer, dada la coyuntura del presupuesto nacional, Álvaro. Entonces esto más bien parece un capricho, una obsesión con una obra que no tiene realmente un impacto social mínimo en el país. Si me dijeras, bueno, es una escuela, es un hospital, es el hospital de mascotas, que yo lo creo, yo digo, sí, las mascotas también forman parte de la familia, pero la villa diplomática no lo entiendo, Álvaro, no lo entiendo por ningún lado. Dentro de todo este tema, surge ahora la presencia en ese recorrido que se dio en julio del año pasado y que fue colgado en la propia red social del Ministerio de Cultura por la ministra. Pero surge dentro de ese recorrido una persona, un arquitecto, que fue condenado en el caso Blue Apple en primera instancia a 80 meses de prisión. Esto fue divulgado por el diario La Prensa la semana esta que acaba de terminar y ha traído consigo un revuelo increíble. Precisamente el hecho de que las dos hijas del presidente, que todos conocemos, son diseñadoras, no cuestionamos eso, hayan estado en la obra, hayan dado declaraciones, hayan acompañado a la ministra, pero eso no fue lo que detonó la información, sino la presencia de esta persona condenada en el caso Blue Apple en ese recorrido. Y ha hecho que el gobierno nacional, prácticamente la mayoría de los ministros
de Estado, hasta viceministros y directores de entidades autónomas, salgan con el discurso ahora de el ataque a la familia presidencial. Y el propio presidente también posteó una comunicación en defensa de su familia. ¿Usted cree que se trata de un ataque a la familia del presidente? No, Álvaro, para nada. No es un ataque a la familia del presidente. Si la familia del presidente se junta con una persona que está condenada, ojo, la condena no está firme, la condena le falta la última instancia en la Corte Suprema de Justicia. Y dado los últimos fallos, no me extrañaría que de pronto al hombre lo declaren absuelto del tema, pero ese es otro tema. Dado que es una persona, en ese momento, el momento de la foto, ya había sido confirmada la condena en 2 instancias. 80 meses no es algo que se fuma en pipa, Álvaro. Ellas fueron las que tomaron la decisión de dejarse tomar una foto junto a una persona condenada por un delito grave, Álvaro. Fueron ellas. Ahí no fue un fotógrafo de ningún periódico, no fue ningún paparazzi, no fue ningún león. Esa es la foto oficial del evento, Álvaro. Entonces, creo que el gobierno del presidente Molino pierde de vista que algunas de las personas con las que se juntan, o de las que vienen, empezando con el expresidente Martinelli, tienen condenas por delitos muy serios en este país. Y en el caso del arquitecto Moreno, le falta la última instancia, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, para que su condena quede firme. Pero en todo caso, en ese momento tenía 80 meses de condena confirmado por 2 instancias distintas. Entonces, por lo menos, Álvaro, la esposa del César no solo debe ser honesta, sino aparentarlo. Incluso si esa instancia ahora, después que estas imágenes fueron divulgadas, declaran o echan por tierra esa condena, ¿cuál será la percepción que quede en la ciudadanía, señor Noriega? La misma que ha pasado con los recientes baratillos judiciales, como yo los llamo. Básicamente, bueno, es influencia. La sala penal le quitó la condena al hermano del canciller. La sala penal le quitó la condena a los Porciones Pérez Valladares y a otro alto empresario panameño. Entonces, bueno, da una mala impresión. Da una mala impresión cuando para quitar una condena dice que la estás quitando no por falta de pruebas, no porque no se evidencie que hubo movimientos de dinero sucio, sino porque, bueno, la motivación de la sentencia. Una sentencia de 84 páginas, tú me vienes a decir que la motivación, Álvaro, eso es como si me empieza a decir que la letra, que el margen, que pusieron la fecha mal. Entonces, bueno, esos argumentos, esos fundamentos para tomar decisiones últimamente en la sala penal de la Corte dejan mucho que decir. Sí, señor Noriega, precisamente hablemos un poco del costo de este proyecto que ha salido a relucir: una cancha de tenis, una piscina, estacionamientos soterrados, salones. Y la diputada Grace Hernández precisamente decía: yo con $7 millones construí un edificio. O sea que se interpreta con esa declaración de que estamos hablando de sobrecostos. Álvaro, parece una cosa como de Versalles, ese dinero. Vamos a ponerlo en percepción, vamos a poner un estimado para tu audiencia selecta. Con $7.1 millones se pueden hacer 200 viviendas de interés social. 200 familias tendrían casa con $7.1 millones. No hablemos de la cantidad de becas, no hablemos de la cantidad de vacunas, no hablemos de los kilómetros de carretera que eso implica. Pero para que entiendan, 200 viviendas de interés social se pueden construir con $7.1 millones. 200 familias tendrían una solución permanente de vivienda en este país. Tomando su planteamiento como referencia, la gente va a tener acceso a esa estructura, a esa propiedad, a esa villa, porque se habla de beneficios No, para Álvaro, el eso no va a pueblo. ser para usted, para mí o para la gran mayoría de los billetes. Eso no va a ser para nosotros. Eso va a ser para los altos funcionarios del gobierno y si acaso para algunos visitantes internacionales. Ni siquiera para todos los visitantes, sino para algunos. Créeme que cuando uno va de visita a otro país,
Yo estoy hablando de una persona, yo tuve la experiencia de acompañar a presidentes en visitas presidenciales. Yo tuve la experiencia de recibir, formar parte del comité de recepción de los eventos de presidentes, de primeras damas y demás. Álvaro, no había tiempo para cancha de tenis, ni para jugar golf, ni para piscinas, no había tiempo para nada, Álvaro, porque esa gente lo que más valora es su tiempo. Entre menos tiempo están fuera de su país, mejor. Entonces, ¿tú crees que un rey o un presidente o una presidenta van a venir a Panamá a jugar tenis? A venir a nadar en una piscina cuando hay problemas en sus países? Porque todos los países de América Latina, todos los países del mundo hay problemas. En todos los países del mundo hay problemas. Entonces, bueno, mira, déjame irme a nadar a la Villa Diplomática de Panamá, por favor. Déjame ir a jugar tenis a la Villa Diplomática de Panamá. Y fíjame que si acaso viene un tenista, sí, va a venir a jugar tenis aquí. Pero eso me parece que está más bien hecho para público panameño, selecto, muy selecto, que para visitantes extranjeros. Y dígame algo, ¿le llama la atención que la empresa que se gana la licitación este año ya lleva 3 obras que le ha dado el gobierno entre dado y que se ha ganado, que suman o superan los 33.4 millones de dólares? Álvaro, esta parece ser, no tengo los elementos para saberlo, pero parece ser una de las empresas favoritas del gobierno actual, porque tiene las obras, digamos, emblemáticas, algunas de las obras emblemáticas del presidente Molino. La restauración de la iglesia de Portobelo, él dijo, recordemos que él dijo en su discurso de victoria, el 5 de mayo del 2024, él dijo que él le debía la victoria al Cristo Negro de Portobelo y que le iba a cumplir, le iba a restaurar la iglesia. Esta es la empresa que le está cumpliendo eso al presidente Molino. Esta empresa, CMG, está haciendo el hospital de mascotas también. Y bueno, está haciendo este otro proyecto. Entonces parece ser que es una empresa de confianza, con lo que eso implique, para bien y para mal. Muy bien. Prioridades actualmente, usted desde afuera, usted que no es gobierno, es un panameño común y corriente. ¿Cuáles creen usted que son las prioridades para la actual administración? Para mí, en este momento, la actual administración debe tener 3 prioridades. Medicinas en los hospitales, medicinas, insumos médicos en los hospitales. 1. 2. El tema del agua potable a nivel nacional. Y 3. El tema de recuperar la calidad de las calles y carreteras de este país, que cada día están peor. Para mí esas son las 3 prioridades. Más urgentes, por supuesto. Para mí, Álvaro, incluso el tema del Panamá, David, frontera, para mí eso es otra fantasía. Más deuda pública para un proyecto que no tiene sostenibilidad financiera y que no está resolviendo ningún problema, porque el que quiere venir de David a Panamá ya tiene cómo venirse. El que quiere llevar carga de boquete a Panamá ya tiene cómo llevarla. Entonces, no es que estás resolviendo un problema. Vas a crearle un gasto adicional al Estado, un subsidio. Estamos hablando de que estamos tratando de erradicar los subsidios, reducir el tamaño del gobierno, reducir el presupuesto, y vas a crearle un subsidio enorme al Estado panameño, porque ese tren Panamá David, por ejemplo, Álvaro, ¿a cuánto va a vender el pasaje? ¿A cuánto va a vender el pasaje para venir de David a Panamá? No lo puede vender a $100, porque entonces te sale mejor tomar un avión. No lo puede vender demasiado alto porque sale mejor tomarse un bus. Entonces, ¿a qué va? El bus anda como 18 o 20 dólares. Entonces, bueno, está bien. $25. $25 va a ser una pérdida de dinero para ese tren. Entonces, vamos a tener que subsidiarlo. Y vuelve la cosa. ¿Cómo subsidiamos? Y lo vamos a subsidiar a costa de áreas en las que tenemos que invertir porque son inversiones estratégicas del país. Agua, carretera, educación, salud. Esas son áreas estratégicas para el país. Esas son áreas que generan bienestar en el país. Esas son áreas que generan progreso en el país. Entonces, me preocupa mucho que el gobierno del presidente Molino, que ha hecho muchas cosas correctas, por cierto, se desvíe en este tipo de cosas. Se desvíe en villas diplomáticas y en todo Panamá David y se pierda de vista la gran meta nacional de levantar la economía del país, de levantar la infraestructura, de poner las escuelas al nivel que deben estar. Álvaro, faltan medicinas.
faltan insumos médicos, tanto en la Caja de Seguro Social como en el Ministerio de Salud. Eso debería ser un escándalo nacional. Pero en vez de hablar de eso, estamos hablando de la dichosa vía diplomática. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que enfocarse. Señor Noriega, el caso de Brecht, estamos en la cuenta regresiva de cara a lo que pudiera ser esa audiencia cuya segunda fecha va a ser enero, si no me equivoco, y es donde pudiera realizarse. ¿Usted ve esa audiencia realizándose realmente? Sí. Esa audiencia se va a realizar. Esa audiencia se tiene que realizar por múltiples factores, pero sí se va a realizar. Se va a realizar con los que estén. Ojo, el que no quiera notificarse o no quiera participar, ese es su problema. Pero se va a realizar con el que estén, con los que estén en ese momento. Nos vamos a sorprender de aquí a allá de acuerdos de penas y algunos que otro acuerdo de colaboración eficaz que todavía no se ha dado a conocer. Porque seguramente, recordemos que este es un caso por el cual Panamá está siendo evaluado a nivel internacional. Entonces, el mote de país corrupto, el mote de un país permisivo, depende en gran parte de condenas. Y en las condenas que sacan el próximo año, en el caso de Brecht, si es que efectivamente se hace la audiencia, yo apuesto que sí se va a hacer, bueno, van a estar sujetas a control de tribunales superiores y de la Corte Suprema. Así que la palabra final la escucharemos en el 2027, si acaso. Pero es importante que esa audiencia se dé por razones históricas, por razones de la reputación internacional del país y sobre todo por razones de Estado de Derecho. Aquí no puede haber impunidad, Álvaro. No puede haber impunidad de nadie, sea quien sea, que cometa un delito, que se aproveche de un centavo del fisco, tiene que dar la cara ante la justicia. Recordemos que los hijos de Martinelli fueron condenados en los Estados Unidos por lavar 28 millones de dólares de coimas pagadas por Odebrecht. Y los dos hijos le echaron la culpa al papá. Eso está ya en Estados Unidos. Y ellos fueron presos en Estados Unidos por lavar la coima. No fueron presos por recibir la coima, sino por lavar la coima. Acá en Panamá se les va a juzgar por recibir la coima. Entonces, ya hay muchas cosas que están andando. Ya hay plata de vuelta de otros países. Hay gente que ha hecho acuerdos de pena y acuerdos de colaboración, Álvaro. O sea, que hay muchas cosas muy avanzadas en este proceso. Usted habla de la corrupción y este es uno de los casos emblemáticos, evidentemente, pero ¿qué estamos haciendo hoy? Tenemos un gobierno relativamente joven, 1 año y 3 meses. Tenemos una asamblea también integrada por muchos diputados que han estado tratando de impulsar proyectos de ley anticorrupción, un procurador que también ha presentado proyectos de ley en aras de lograr el combate y la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo vemos al presidente pidiéndole que retire dichos proyectos al procurador, a quien ni siquiera, según colega suyo, debe hacerle una llamada a un presidente de la República. Mira, Álvaro, el presidente de la República, los presidentes de la República, no pueden ni siquiera desearle feliz cumpleaños al procurador, a los procuradores o a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para ponértelo así. Allí hay un tema bien delicado. Primero, el presidente le dio un espaldarazo al contralor Anel Flores en la expansión de sus superpoderes para, entre comillas, combatir la corrupción. Poderes que yo considero que son inconstitucionales, que muy probablemente la Corte Suprema se los vaya a quitar. Y él empezó ya a secuestrar bienes y dice que secuestró no sé cuántos millones de bienes. Bueno, pero a la vez el presidente de la República y su gente en la Asamblea Nacional, porque Camacho es del partido del presidente, y ahí hay otros diputados del partido del presidente y del partido simpatizantes, como el CD, que han trancado la comisión de gobierno para que los 42, Álvaro, no son dos, hay 42 proyectos anticorrupción, los 42 proyectos estén trancados.
esa votación que hubo allí, ese cambio de voluntad a última hora de un diputado del Partido Cambio Democrático. Mira, yo no me quiero sorprender si ahí hubo maletines, o si hubo favores, o si hubo cupos de taxi o libertad de lotería. No me sorprendería nada, porque la política para mí es así. Pero ese cambio de voluntad a última hora era importante para la clase política y, debo decir, para parte de la clase empresarial de Panamá. Ellos querían tener la seguridad de que los proyectos anticorrupción no iban a pasar en la Asamblea. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que empiecen a aprobar proyectos anticorrupción en la Asamblea y cosas muy sencillas, Álvaro, cosas muy sencillas como personas o empresas condenadas por corrupción no pueden participar en licitaciones públicas. Imagínate eso, imagínate eso. Imagínate cuántas empresas dejarían de participar en licitaciones públicas, ¿no? Cuántos arquitectos, abogados, banqueros dejarían de participar en licitaciones públicas. Entonces, una medida tan sencilla como esa. Y por ahí nos vamos, por ahí nos vamos. Entonces, yo creo que es obvio, lamentablemente es obvio, que el presidente José Raúl Molino ha priorizado otras cosas distintas a la lucha anticorrupción. Ni siquiera aquello de la protección al denunciante. Esto es increíble, don Rodrigo Noriega. ¿Cómo vamos a luchar así contra la corrupción? Bueno, esta es una lucha de burro amarrado contra un tigre hambriento. Y encima viene el dueño del burro y le puso anteojeras para que no vea al tigre, siquiera. Entonces, por favor, o sea, yo creo yo creo que la opinión pública y sociedad civil y otros actores van a inspirar a que el presidente Molino cambie de opinión tarde o temprano sobre este tema. Porque las calificadoras de riesgo también califican lucha anticorrupción, Estado de Derecho y seguridad jurídica. Esto es seguridad jurídica. Álvaro, la defensa de cada centavo, de cada centésimo de Balboa por parte del Estado, incluyendo al Ministerio Público, incluyendo la Contraloría, incluyendo al propio presidente de la República, es seguridad jurídica. El Contralor, usted acaba de mencionarlo precisamente, el jueves dio a conocer que ya estaba secuestrando bienes. Al mismo tiempo dijo que los decentes no deben temer. Yo me preguntaba, con todo el respeto que le tengo al señor Contralor, para que se dé el secuestro de un bien a una persona, ¿se puede hacer de esta manera administrativamente o tiene que haber de por medio el visto bueno de la justicia penal en este país? Álvaro, hoy en día, hoy lunes 13 de octubre, entra en vigencia, legalmente empezó el sábado, pero entra en vigencia para los abogados y abogadas de Panamá el nuevo Código Procesal Civil. Les pido paciencia porque va a tomar seguramente algunos meses para que funcione a perfección todo, porque es un cambio tecnológico, un cambio cultural importante. Es muy parecido al sistema penal acusatorio, lo que va a pasar en el Código Procesal Civil. Y allí se establecen requisitos más estrictos para el secuestro civil, Álvaro, que los que tiene la Contraloría General de la República. En la Contraloría General de la República, si al Contralor le parece, oye, yo voy a secuestrar esta emisora, yo voy a secuestrar este carro, yo voy a secuestrar esta finca, y después pregunto, primero el secuestro y luego pregunto. Y si resulta ser que después, bueno, en el proceso se descubrió que fulanito no tenía nada que ver o que ya había pagado, resulta ser que ya había pagado, pues, bueno, se quedó secuestrado hasta que le levanten el secuestro. El daño reputacional, el daño económico que te hace un secuestro económico. Yo estuve en la prensa cuando hubo el secuestro del presidente Pérez Valledar. Eso fue un golpe durísimo, un golpe durísimo. Y conozco empresas también que le hicieron secuestro y patapán. Nadie le quería prestar un centavo a esa empresa. Nadie le quería dar crédito a esa empresa. Más tarde, 1, 2, 3, 4 años más tarde, descubrieron que no tenía nada que ver o que ya había pagado o lo que sea. Pero ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Entonces, ese tipo de poderes, Álvaro, en Panamá se dan por ley. Y aquí el Contralor se lo dio a sí mismo por reglamento, para empezar. Segundo, un secuestro judicial, Álvaro.
tú tienes cómo defenderte. Tú vas y pones una fianza, pones un bono, le presentas al juez, mira, yo ya pagué. ¿O sabes qué? Esta deuda es hace 20 años, esa deuda se extinguió. ¿O sabes qué? Aquí dice Juan Perico de los Palotes y mi nombre es Jorge Perico de los Palotes. O sea, no es la misma persona. Lo que sea, tienes cómo defenderte. Ante el Contralor General de la República, ese reglamento no permite. El reglamento, la resolución 3126 del 23 de septiembre pasado, no permite, es un mecanismo de defensa, no permite. Dice, bueno, cuando el Contralor se lo pase al Tribunal de Cuentas, allá es donde tú te vas a defender. Espérate. Y ahí no dice cuándo se lo va a pasar el Contralor, no dice 30 días, en 5 días, 6 meses, un año. No, 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 no. O sea que el Contralor perfectamente puede decir, bueno, aquí secuestré esta cosa, yo voy a aguantarla ahí un rato y después se la mando al Tribunal de Cuentas. Y no es garantía tampoco de que el Tribunal de Cuentas actúe con la celeridad que merece la atención de su caso. Entonces, pones en indefensión innecesariamente a muchos actores de la sociedad. Que yo quiero que agarren preso a los corruptos, sí. Yo quiero que les quiten los bienes, sí, claro que sí. Pero hazlos de acuerdo a las reglas y principios del Estado de Derecho. Tiene que haber debido proceso, Álvaro. Tiene que haber derecho a la defensa. Tiene que haber forma de defenderse. Y el problema de lo que va a crear el Contralor es que eso tarde o temprano va a ser declarado inconstitucional, Álvaro. Y va a ser básicamente llamarada a capullo. Después va a decir, yo quería combatir la corrupción, pero la Corte no me dejó. Y eso es lo que va a decir, pues ya se va a lavar la mano. Pero entonces, si firma, es 7.1 millones de dólares de la vía diplomática. Entonces, ¿cómo estamos? Pero, Lo que sí puede hacer, no lo hace. Y lo que exacto. no debería hacer es en lo que se mete. Pero me llamó mucho la atención ver al presidente apoyando esto y apoyando al señor Contralor y decir que está en contra de lo que planteó el procurador. Explíqueme eso. Es una contradicción absurda. Primero porque lo que haga el Contralor, ahora van a decir es que el presidente está de acuerdo con eso. Y van a involucrar al presidente en lo que haga el Contralor. Y por otra parte, lo que le falla al procurador, van a decir que eso es por culpa del presidente. Mira tú lo que va a pasar. Mira tú lo que va a pasar. Si al procurador se le cae un caso, no, eso es culpa del presidente si el presidente no quiere que luchen contra la corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque las señales son importantes, Álvaro. Las señales, en una democracia, las señales son importantísimas. El presidente debió decir, bueno, yo respeto lo que hizo el procurador. Bueno, con mucho gusto el órgano ejecutivo le gustaría ver cómo puede ayudar a mejorar esa propuesta. Perfecto, quedas bien, listo. No demeritas al procurador y tampoco le bajas los pantalones a la justicia. Entonces, ¿no hay real voluntad de luchar contra la corrupción, señor Noriega? Yo creo que sí la hay y es una voluntad institucional. Una voluntad que existe de parte de buenos fiscales que hay en el Ministerio Público y de buenos jueces y magistrados que hay en la Corte Suprema de Justicia. Lo que está en el sistema va a estar y ya está allí. Lo que me preocupa es lo que no está en el sistema. Lo que pasó con el gobierno de Cortizo y puede estar pasando con este gobierno, eso es lo que me preocupa, que no llegue al sistema. Vi a la Cámara de Comercio exigiendo a la Asamblea que avance con propuestas para combatir la corrupción. También veo a la APEDE apoyando iniciativas presentadas por el procurador contra la corrupción, pero vemos a la gente del mismo gobierno en contra. Yo Álvaro, a mí no me verdaderamente, sorprendería, perdón, a mí no me sí, sorprendería que pongamos 50.000, 100.000 personas en las calles, sociedad civil, la APEDE, Cámara de Comercio, etcétera, pidiendo las iniciativas anticorrupción. Y que entonces el gobierno reacciona, sí, yo estaba igual, yo igual las quiero. Porque creo que eso es lo que va a terminar pasando. Creo que eso es lo que va a terminar pasando. Quizás no esta semana, quizás no de aquí a Navidad, pero puede ser que al principio del próximo año tengamos algunas marchas, algunas protestas de gente muy seria de este país, pidiendo que se le quite los límites, esas restricciones, esas esposas que le han puesto al procurador y que realmente se empuje lo que se está haciendo en materia de anticorrupción. usted ve
aprobada la asamblea originaria, señor La Noriega, constituyente originaria, la constituyente originaria? mira, lo veo muy difícil por dos razones. Eso, lo primero que va a estar en la lista de la Asamblea Constituyente Originaria van a ser los privilegios de los diputados. Cuidado que la propia reelección de los diputados, el juicio de los diputados por parte de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo no creo que los diputados del establishment vayan a aprobar una soga para su propio cuello. Eso por una parte. Por otra parte, para el 2027, creo que el gobierno del presidente Molino va a estar muy desgastado. Eso debió hacerse principio de gobierno y debió ser un pacto nacional, como solíamos hacerlo en la década de los 90. Hicimos el pacto nacional, primero en Bambito, luego en Coronado, en Gamboa, etcétera, para pasar la reforma constitucional que protegió al Canal de Panamá y dijo cómo se iba a gobernar el Canal de Panamá. Y luego cómo se iban a manejar las áreas revertidas, etcétera. Creo que ese era el modelo. Debimos haber hecho un pacto nacional sobre el tema anticorrupción, sobre el tema de todos estos privilegios que no solo tienen diputados, lamentablemente, sino otros sectores, y avanzar en ese tema y simplemente apostarlo todo a una constituyente originaria tardía, porque la vas a hacer en el 27 para que entre en vigencia en el 29. Yo creo que no va a tener suficiente poder político para eso y que va a haber mucha resistencia por parte del establishment de los diputados, por ejemplo, para aprobar esa constituyente. Cierro esta entrevista con un análisis, un balance suyo de lo que está pasando a nivel del PRD, un partido que habla de renovación, pero en las condiciones en que las está planteando, donde incluso hay una persona detenida candidatizándose a un cargo dentro del CEN, y al mismo tiempo hay 5 figuras del CEN que se mantienen intactas dentro del mismo. Y por otro lado, su análisis de lo que pudiera pasar en el partido panameñista, que también va a la elección de un CEN transitorio hasta que se concluya con el periodo que deja el ex alcalde Blandón. Sí, gracias Álvaro por la oportunidad de conversar sobre ese tema. Mira, yo creo que el PRD no se va a renovar. Las figuras que estamos viendo están muy comprometidas con un PRD del pasado, incluso un PRD militar, de la época militar. Y pues, incluso el caso de señor Meneses, pues él tiene su principio de respeto a la presunción de inocencia, pero de todas formas mancha la imagen del proceso electoral del PRD, que estando en detención provisional por la investigación del tema de los auxilios económicos del IFARO, él se haya candidatizado para este tema. Yo creo que el PRD está en una crisis y lo que están haciendo es pintando la casa. La están poniendo bonita, todo lo demás, pero no están resolviendo la crisis. Ellos tenían más de 700.000 miembros en el año 2024, pero recibieron 136.800 votos, es decir, 18% de los votos. Si fuera en comparación con su membresía, quiere decir que el 82% de la membresía del PRD, membresía inscrita del PRD, votó por otra gente o simplemente no votó. Entonces, ese es el problema central que tienen ellos. La figura central del PRD es hoy por hoy su presidente, que es Benicio Robinson. Punto. Benicio Robinson tiene 41 años de ser diputado y una figura altamente repudiada. Hagan encuestas que hagan, incluso en Bocas del Toro. Pero bueno, él sabe cómo armar su arroz con pollo y sabe ganar elecciones. Pero el PRD necesita una reforma estructural y una reforma yo llamaría, de sus principios de organización. Si ellos se apartan del clientelismo, se apartan del tradicional juega vivo, pueden tener un futuro. Yo creo que los jóvenes, la nueva generación de votantes y electores se dio cuenta que no necesitan a los partidos tradicionales, que es el tema del panameñismo también. Carlos Raúl Piat es un excelente empresario, manejó muy bien la caja de ahorros cuando fue director de la caja de ahorros. Hoy nos haría mucho bien contar con Carlos Raúl Piat en la caja de ahorros.
pero el señor Jorge Herrera es presidente de la Asamblea Nacional. Eso significa capacidad de nombramiento, capacidad de movilizar votos, capacidad de negociar cosas. Entonces, yo pronostico que el señor Jorge Herrera va a ser el presidente del panameñismo. Cuando deje de ser presidente de la Asamblea, posiblemente se va a dar otro tipo de dinámica dentro del panameñismo. El panameñismo es hoy por hoy un partido importante, un partido que se ha definido su identidad como un partido del interior de la República. El panameñismo existe por las provincias del interior de la República. El panameñismo prácticamente ha desaparecido en el área metropolitana. Entonces, el señor Jorge Herrera representa ese panameñismo. Yo creo que es una voz importante. Pero entendiendo pues que él sabe jugar a esa política de mover los votos, de salir a mover representantes de corregimiento y alcaldes y demás. Entonces yo pronostico que va a ser Jorge Herrera el ganador de la elección para ministra. Y por lo tanto, no, tampoco va a haber renovación, tampoco va a haber una reforma del partido para ministra. Bueno, muchas gracias, don Rodrigo Noriega, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos, iniciando esta semana con el análisis de temas importantes de país. Así que tenga excelente semana, don Rodrigo.